debemos saber sobre las agencias de empleos? Tanto si es que nosotros queremos contratar un servicio, ¿no? Pero también si queremos emplearnos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos saber sobre estas agencias? ¿Qué debemos esperar? Todo esto vamos a conversarlo hoy día con nuestra invitada Evelyn Chumacero, que es funcionaria de la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Evelyn, cuéntanos. Las agencias de empleos, bueno, es algo que de alguna forma puede facilitar mucho las cosas, pero a veces como que no queda muy claro, ¿no? Hasta dónde llega la responsabilidad, ¿no?, de estas agencias. Exacto, ahí hay que hacer una distinción bastante clara. Primero, cómo nos acercamos a la agencia de empleo, si como consumidores del servicio que la agencia te ofrece, o si me acerco como un trabajador que requiere de esta empresa para que me contacte o me inserte en el campo laboral. En el primer aspecto hay que tomar en cuenta que como consumidor tengo derecho a que me informen claramente de todas las condiciones del servicio que se me va a prestar. No solamente el precio, sino también qué restricciones existen y qué responsabilidades asume la agencia como tal. Creo que lo típico en contratar en estos casos es, por ejemplo, personal para atención en nuestra casa, personal de servicio, tal vez alguien que nos apoye con el cuidado de los niños, servicios de jardinería, pero también podemos encontrar otro tipo de servicios, tal vez personal de oficina o personal para otro tipo de labores. Básico, tener información de hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa y obviamente también a qué recurrir en caso de algún inconveniente. Claro que sí, y evidentemente también saber, digamos, qué medidas toman ellos, ¿no? O sea, cómo ellos, digamos, reclutan a las personas, ¿no? Ese detalle es básico, sobre todo porque nosotros nos acercamos en la confianza de que la empresa ha seguido un procedimiento previo que me asegure a mí que la persona que voy a contratar finalmente yo cumple con todos los requisitos que yo necesito para ese puesto. Hemos tenido muchísimos casos en Indecopi donde el problema justamente ha sido el problema de los requisitos que debía cumplir la persona. Se asegura que la persona tenía pues conocimientos en enfermería para atender a una persona mayor o para atender a un niño y sin embargo la persona no los tenía. Entonces es básico que el consumidor siempre requiera la documentación, tiene toda la posibilidad de decirle a la empresa, yo voy a contratar contigo, pero antes infórmame si las personas que están contigo tienen las características que yo finalmente necesito. Pero en este caso, por ejemplo, también puede suceder que la persona tiene, digamos, un certificado fraudulento, ¿no? Así es, aquí la pericia, por decirlo de alguna forma, del consumidor también es importante, porque si bien es cierto no va a saber si el certificado es original o si tiene algún de repente detalle no original o dudoso, lo que sí es importante es contratar con una agencia lo suficientemente seria que haya efectuado el control previo. Y para eso nosotros nos podemos basar desde el comentario de las amistades hasta recurrir al propio Indecopi y preguntar si esta agencia con la que yo voy a contratar ha tenido algún tipo de reclamo, algún tipo de infracción a las normas de protección al consumidor, y eso es un indicio para poder contratar con ellos. Excelente. Bueno, Evelyn, ¿qué te parece si ahora más bien vemos un video, ¿no?, donde tenemos a las personas opinando también qué tanto ellos saben acerca de las agencias de empleos, cómo hacen ellos, de repente si se quieren emplear también, cómo recurren, cómo buscan? Vamos a verlo. ¿Alguna vez ha contratado una agencia de empleos? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue? Regular. ¿Qué información hay que pedir antes de contratar personal de una agencia de empleos? Que tenga suficientes conocimientos, vocación a la carrera. Si han tenido suficientemente filtros de saber el antecedentes de la persona que va a trabajar. ¿Alguna otra cosa que se deba solicitar? Referencias, que son muy importantes, de antiguos trabajos. ¿Qué tanto personal tienen hábiles en cada centro de trabajo que han puesto, ¿no? Hay agencias de servicios que son muy prestigiosas y sí dan verdaderamente un buen personal. También hay empresas, o sea, yo creo que sería cuestión de elegir. ¿De qué puede depender eso, de que sean buenas o malas? Que cumplan con lo que ofrecen. En realidad la agencia de empleos es solamente una farsa y en sí no te dan empleo. Tú pagas y pagas y pagas y no te dan empleo. Me metí a una agencia de empleos y me cobraron 40 soles por el tema de trabajo en 15 días y uniforme. Desde ahí me hubieron cabeceando 2 o 3 meses y hasta ahorita, ¿no? ¿Qué pasa si la agencia no le cumple lo que le ofreció, lo que le prometió y quiere hacer un reclamo? ¿Dónde lo hace? Bueno, yo creo que sería pues a la Defensoría de la Mujer o no, algo así. A la policía si son engañados, ¿no? Una denuncia o si no, si hay un tipo de delito al Poder Judicial. En ese caso no tengo ni idea.
¿no? Porque no, eso debería tener un lugar donde uno debe quejarse, ¿no? Yo qué sé, una comisaría, ver la manera, ¿no? De poner una... Le voy a decir a la señora, ya, porque la quiero ayudar. Si tiene algún problema, se acerca a Indecopi y hace un reclamo formal. ¿Qué le parece? Me parece bien. No sabía que hasta Indecopi podría formalizar mi reclamo ante esas cosas. Un tema de una empresa que no ha cumplido con lo que me habían ofrecido. Exactamente, derecho, defensa al consumidor. Muchas gracias. Pregunta al estudio, ¿qué debemos tener en cuenta antes de contratar una agencia de empleos? Muchas gracias, Dani, y para todas aquellas personas hermosas, lindas que han colaborado con este video, tienen que ver pues bien por casa, porque acá siempre hablamos todos los temas de los que Indecopi tiene injerencia, ¿no? Así es, justo mencionaba alguna persona al final del video, y es que cada vez que hay un problema con un servicio o un bien, la institución encargada de velar por estos temas es el Indecopi. Justamente en el área de defensa del consumidor vemos estos temas, y qué más pues en el caso del servicio también de agencias de empleo, ¿no? Definitivamente nosotros somos la entidad que puede brindarles no solamente asesoría para cómo reclamar, sino también seguir todo el procedimiento en caso haya alguna infracción. Claro que sí. Ahora, la pregunta que dejó Dani está muy interesante. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de contratar una agencia de servicios? Digamos, en ambas situaciones. No tanto si yo estoy buscando un trabajo y digamos me parece que es más fácil a través de esta agencia, como si yo también estoy contratando los servicios de esta agencia para que me busquen una persona, un trabajador. Como bien mencionas, la agencia ofrece dos tipos de servicios, o mejor dicho, está dirigida a dos públicos. En primer lugar, aquella persona que busca emplearse, que busca conseguir un trabajo, y aquella persona que más bien quiere un trabajador para un determinado puesto. En el primer caso, lo que tendría que hacer la persona básicamente es informarse que esta empresa no tenga ningún tipo de sanción o haya sido reclamado, denunciada, no solamente ante el Indecopi, sino probablemente también ante alguna autoridad sectorial que él considere pertinente. Podría ser la comisaría, que es el lugar a la que la mayoría de personas van en estos casos. Además, pedirle también a la empresa las referencias que tiene, con qué empresas me va a contactar si en caso yo quiero ser un trabajador y en qué rama voy a estar ubicado. Y por otro lado también dejarle en claro que necesito por escrito cuáles son las condiciones, en cuánto tiempo se me va a dar una respuesta, qué va a ocurrir en caso en ese periodo no se me otorgue una respuesta o un puesto de trabajo, si hay posibilidad o no de devolución del monto que yo estoy abonando por el servicio que me está brindando, y si hay una posibilidad de devolución, de qué porcentaje estamos hablando, si es la totalidad o es solamente un porcentaje, o si hay otras restricciones. Viéndolo por el otro lado, por el lado del consumidor que va y busca a un trabajador en esta agencia de viajes, igual, pedirles referencias de la empresa. Agencia de empleo, perdón. Muchas veces las personas piensan que una agencia de empleos grande es la que te ofrece más garantías. Definitivamente no es esa la idea. La empresa te ofrece garantías en la medida en que tú estás pendiente también de exigirle ciertos detalles. Entonces ella se va a preocupar por darte esa información. Preguntarle también las condiciones del servicio, qué restricciones existe y en qué medida, si ocurre algún inconveniente con el trabajador que se ha contratado, se puede hacer pues un cambio de la persona y qué condiciones también hay para ello. Básicamente eso en líneas generales para poder adoptar una decisión de consumo en ese nivel. A veces en el caso de, por ejemplo, si es una persona que está buscando emplearse, de repente, por ejemplo, para trabajar dentro de una casa, ¿no? Digamos, todo servicio, a veces el trato puede ser un poco terrible, tirano, en el sentido de que, por ejemplo, a veces las chicas están todo el día ahí, ¿no? Las tienen todo el día, de repente no tienen ni siquiera una sala bien acondicionada, sino que les ponen sillitas o que se acomoden en el piso, qué sé yo, esperando a que lleguen las citas, las personas. Así es. Entonces ahí, por ejemplo, también hay una cuestión de los derechos básicos y fundamentales de estas personas que están buscando trabajo, que si bien es cierto, uno cuando busca trabajo pues no va, repartes, qué sé yo, pero eso no implica que si vas a ir a una agencia te den ese tipo de trato, ¿no? Por supuesto que sí. Lamentablemente en ese aspecto en particular Indecopi no podría intervenir. Si nosotros llegamos a tomar conocimiento sobre esos detalles y ese tipo de maltrato o de mal servicio que se llega a brindar, dentro de nuestras facultades intervendríamos en la medida en que verificaríamos si se concedió o no el trabajo, si se cumplió con las formalidades, si finalmente se cumplió con lo que se ofreció. Si tomamos conocimiento de ese tipo de detalles, Indecopi lo que hace es remitir a las autoridades pertinentes para que actúen también en estos casos, porque obviamente, como bien señala, se existiría vulneración, ya no a temas de protección al consumidor, pero que tienen que ser también velados por el Estado, ¿no? Derechos por como supuesto personas, que sí. ¿no? Y eso en cualquier caso, ¿no? En cualquier tipo de servicio que se ofrece en el mercado, si Indecopi toma conocimiento de algún detalle o alguna falta o infracción que se está cometiendo, pero que no corresponde a nuestra esfera de ingreso estatal, pues lo que se hace es derivar a la autoridad competente, se hacen las investigaciones del caso y obviamente no se deja desamparado al ciudadano. Eso es importantísimo.
buenísimo, ¿no? Así es. Saber que por lo menos igual ustedes están siguiendo el proceso. Por supuesto que sí. Y en el caso de una persona que va y quiere contratar el servicio, ¿no? Finalmente, ya para redondear y terminar este tema, ¿qué cosas debe, digamos, observar o qué cosas no debe dejar de preguntar? Básico, las condiciones de ese servicio. Lo que hemos tenido varias veces y hemos observado en el Indecopi es que las personas a veces no saben qué posibilidades hay de cambios con la persona que se me ha asignado, probablemente porque la persona no cumple con los requisitos que yo exigía al inicio, o porque probablemente la persona tampoco se acostumbra a trabajar conmigo como empleador. Hemos tenido muchos casos en los que la agencia de viajes, de empleos, perdón, ha dicho no, la persona se retiró, entonces yo ya no soy responsable, cuando no es así. Yo como agencia de empleo lo que tengo que hacer es asegurarle a la persona que existirá un personal en su casa en el tiempo en el que yo le informé previamente que iba a estar. Y por otro lado, también tomar en consideración que al acercarnos a estas agencias tenemos que tomar en cuenta que la información que se nos brinde esté por escrito. De esa manera nosotros cuando recibimos el reclamo podemos saber qué se ofreció inicialmente y luego qué fue lo que se otorgó al consumidor en cada caso. Perfecto, Evelyn, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a un corte. ¿Tú quieres saber qué es la nomofobia? ¿Te suena más o menos este término nomofobia? Anda pensando mientras estamos en el corte porque al volver nos vamos a enterar todos qué es la nomofobia. Con esto volvemos.